noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El terremoto del 16 de abril del 2016 tuvo una intensidad de 7,8 en la escala de Richter. Ocurrió a las 18 horas 58 minutos. Fueron más de 600 los muertos. Las afectaciones se expresaron, claro, en muchísimos heridos, edificaciones afectadas y miles de albergados. La expresión de solidaridad, una vez que se produjo el terremoto, fue generalizada y los fondos para la reconstrucción se originaron en diversas fuentes. Donaciones, aportes privados, impuestos al valor agregado incrementados en 2 puntos y entregas que provinieron del exterior. Finalmente se obtuvo alrededor de 3.000 millones de dólares para la reconstrucción, incrementados en 2 puntos y entregas que provinieron del exterior. Finalmente se obtuvo alrededor de 3.000 millones de dólares para la reconstrucción. Han transcurrido 3 años y muchas de esas ayudas no se han concretado. Lo más grave es que esos recursos y esas subvenciones se perdieron o se consagraron hacia la corrupción. Hoy entonces aquí en Hora 25 vamos a conversar sobre las cuentas pendientes en la reconstrucción, las tareas incompletas y los dineros mal usados. Claro, trataremos el tema de los casos de corrupción alrededor de esta reparación en Manabí y en Esmeraldas. Quiero agradecer a nuestros invitados que están ahora mismo aquí en Hora 25. El doctor José Augusto Briones, secretario general de la Administración, nos acompaña en el estudio en Guayaquil. Gracias a Marcela Estrella, ella es secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana. Agradezco a Guillermo Sierra, él es el responsable técnico para la reconstrucción, también nos acompaña en Guayaquil. Aquí en el estudio en Quito, Daniel Mendoza, asambleísta por Manabí. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El terremoto que ocurrió el 16 de abril del 2016 dejó 663 fallecidos, 6.274 heridos, 12 desaparecidos y cerca de 80.000 desplazados y más de 30.000 casas y edificios afectados o totalmente destruidos. Manabí, la provincia que alberga al lugar del epicentro Pedernales, sufrió los daños más graves. 3 años después de este evento que conmocionó al país, se han invertido 1.351 millones de dólares para diferentes trabajos de reconstrucción. Muertes, pero también historias de vida están presentes. Esta pareja sobrevivió 35 horas bajo los escombros. Lo voy a recordar toda mi vida porque la muerte la vivimos en vida con mi esposo. En Pedernales, como en otras zonas afectadas por el terremoto, hay obras pendientes como la dotación de alcantarillado, la construcción de un hospital, el malecón, entre otros. Desde hace 3 meses, este hospital emergente atiende a los pacientes de la zona en carpas. Tenemos un promedio de 160 a 200 pacientes diarios. Solo se construyeron el sistema de agua potable que costó 24 millones de dólares, un muelle pesquero en Cojimíes con una inversión de 4.5 millones, un terminal terrestre de 2 millones y el centro comercial Pedernal que costó 23 millones. Hay un contraste evidente entre lo que se ofreció invertir, que era un monto superior a los 3.000 millones de dólares, y lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Dónde está la plata? Esa plata no sabemos dónde está. 40 hoteles se colapsaron y en estos 3 años, 30 están de pie nuevamente. Entre los edificios dañados estuvo el edificio municipal que aún no se reconstruye. En Manta, la zona más afectada fue la parroquia Tarqui. En este cantón se construyeron 2.456 casas en terreno propio y se repararon 3.734 viviendas. Fue netamente un esfuerzo económico, individual de cada uno de los comerciantes para poder reactivarnos. ¿Qué le prometieron y qué no se cumplió? Especialmente crédito. Entre las obras que se están construyendo está el aeropuerto de Manta, que tuvo grandes afectaciones. Hemos reconstruido hospitales o entregado hospitales nuevos, centros para pesca artesanal,
se ha reconstruido el puerto de Manta, se ha hecho mucho, pero viviendas, más de 35.000 viviendas se han entregado. En zonas como Jama, ubicado al norte de Manabí, al menos 4.000 personas se afectaron con el sismo. Su recuperación es evidente con la construcción de obras públicas. Una de ellas es este puente de 70 metros de largo que costó 8.8 millones de dólares. Recursos que ahora son auditados por Contraloría. En Puerto Viejo se reconstruyó el centro histórico que tuvo una inversión de 11.6 millones de dólares. ¿Por qué empezamos con las 11 manzanas? Porque teníamos los estudios. Yo no podía esperar 2 años, 3 años para tener los estudios y recién ahí decirle al Comité de Reconstrucción empiecen. También se construyó el Parque Las Vegas, que tuvo un costo de 11.5 millones y ahora es señalada por Contraloría. Prioridad estaban las viviendas de las personas que se les cayeron, los locales de las personas. Esta señora denuncia que no ha recibido su bono de vivienda a pesar de que aparece como entregado en Minubi. Se burlaron de nosotros. Para mí eso fue una burla. Me dijeron que me iban a ayudar, pero nunca tuve ayuda de nada. Asimismo, en parroquias de Esmeraldas como Chamanga, los habitantes denuncian que están abandonados. No hay servicios básicos, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Para atender la catástrofe se expidieron 6 decretos de emergencia con 5 renovaciones, varios acuerdos ministeriales e innumerables resoluciones administrativas a fin de realizar la asignación de fondos públicos para la ejecución de millonarias contrataciones directas. En marzo de este año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio reveló algunos detalles del estado de la reconstrucción que develaron presuntos delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos. Bien, vamos a iniciar entonces la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra al doctor José Augusto Briones para una primera apreciación. ¿Hasta qué punto el Estado, el país en su conjunto, está preparado, está capacitado para enfrentar este tipo de emergencias? Buenas noches, doctor, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, la teleaudiencia de Teleamazonas. En efecto, se necesita una capacidad institucional, que es en lo que estamos trabajando. La capacidad de respuesta depende no solo de la adecuación institucional, sino de la preparación de la ciudadanía, y en eso es lo que estamos trabajando. Yo estoy a cargo del Comité de Reconstrucción por encargo del señor Presidente de la República. Desde el mes de diciembre de 2018 hemos priorizado obras por alrededor de 350 millones de dólares. Pero hay problemas también que los estamos solucionando. ¿Qué encontramos, Andrés y ciudadanía? Encontramos un abuso del régimen de contratación directa por estado de excepción, estudios incompletos, contrataciones mal realizadas. ¿Y cuál ha sido la solución? Hemos ubicado equipos técnicos en Ecuador Estratégico para revisar esos procesos, rehacer pliegos, hemos reactivado obras. En definitiva, estamos dando la marcha y los resultados que la ciudadanía espera y con que buen sentir reclaman. Ahora, lo que ocurre es que en circunstancias de esta naturaleza debería responder el sistema institucional del país. No hay por qué crear estos comités, estas instancias especiales o extraordinarias. Me parece que en otros momentos la propia institucionalidad del Ecuador debería enfrentar, ¿no le parece? En efecto, quien está respondiendo hoy es la institucionalidad. El Comité de Reconstrucción de Esmeraldas y Manabí lo que hace es priorizar los recursos que se ejecutan a través de los GATS, de las entidades como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el MIES, Ecuador Estratégico y el SECOP. La institucionalidad está funcionando y esa es la muestra de la reacción positiva que tiene el gobierno nacional, Andrés. Estamos trabajando en ello a través de las instancias permanentes. Regresamos con usted en un instante. Marcela, ¿cuál es la apreciación suya respecto al manejo de los recursos? En el sentido de que esto que ingresó, que fue alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿cómo se lo manejó? O sea, ¿quién disponía las posibilidades de pagos o no de esos dineros? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Bueno, básicamente lo que me corresponde a mí es referirme al informe que ya fue aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es una acción de fiscalización que básicamente priorizó el enfoque de cuáles eran las acciones de control que habían sido ya ejecutadas por parte de la Contraloría, de la Fiscalía. Se recabó información oficial de diferentes instituciones que estuvieron a cargo de los proyectos que se debían priorizar.
hubo un decreto ejecutivo que dispuso a cada ministerio del ramo que se hiciera cargo de estas reconstrucciones. En tal virtud nos metemos o nos adentramos en el campo, en la esfera de competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, el MIDUBI, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Marcela, ¿pero se creó una cuenta para manejar estos dineros? Por supuesto, se crea una cuenta específica donde se iban a destinar todos los montos producto de la recaudación. Era la recaudación, las donaciones, los aportes, en fin, que entraban a una cuenta. Correcto, y esta cuenta debía estar debidamente fiscalizada principalmente por el Ministerio de Finanzas, del ¿Quién SRI. disponía, quién autorizaba las emisiones, los pagos, el uso de esos dineros? Sabemos que el ente recaudador es el SRI, pero el Ministerio de Finanzas es la institución encargada de verificar cuáles eran los movimientos de la cuenta, que ingresaba por concepto de ley de solidaridad, que ingresaba por objeto de cobro por el IVA, que ingresaba de diferentes montos. Tenían ellos que tener un control de fiscalización. Ahora, dentro de nuestro informe, el planteamiento que nosotros estamos recabando coincide plenamente con el criterio del doctor José Augusto Briones. Lamentablemente hubo un abuso en las emisiones de decretos ejecutivos presidenciales que declararon una emergencia, que sí, era latente, era palpable, todo el Ecuador pudo evidenciar la emergencia, pero que lamentablemente propició un escenario para irregularidades en materia de contratación pública. Ok, vamos nuevamente con el doctor José Augusto Briones para conocer su apreciación en torno a lo que acabamos de escuchar con el elemento si la institucionalidad, si el conjunto del país funcionaba adecuadamente para enfrentar una emergencia, para enfrentar una situación de esta naturaleza, ¿no era preciso los decretos de emergencia, doctor? En efecto, Andrés, es lo que hemos podido verificar y que confirma lo manifestado por Contraloría. Una cosa fueron o debieron ser las acciones para tener una recaudación emergente que la ciudadanía y los ecuatorianos respondimos. La ley de solidaridad permitió recaudar 1.633 millones de dólares, 723 millones de dólares de créditos externos, 160 millones de dólares de recursos fiscales a donaciones, 150 millones de donaciones y 78 millones en bonos, lo cual totalizó 2.922 millones de dólares. El problema fue que por la emergencia se dio un abuso de los proyectos vía contratación de estado de emergencia. Y ahí se produjeron todas las irregularidades que hoy ha detectado la Contraloría. Cabe señalar que la Contraloría apenas ha auditado el 3% del proceso de reconstrucción y salen estos procesos que la doctora Estrella muy bien menciona. Nosotros como Gobierno Nacional estamos transparentando toda la información. Hemos tenido que reconstruir archivos que eran inexistentes, mutilados, para que los recursos que se han invertido estén abiertos. Esa es la voluntad del presidente Lenín Moreno. ¿Qué pasaba, Daniel, en territorio, pongamos esa expresión que está de moda? ¿Qué sucedía en las zonas que fueron afectadas por el terremoto? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, Marcela, José Augusto, Guillermo. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, en territorio se continuó palpando esta indolencia de parte de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de este proceso de reconstrucción en esa época. Me parece que fue realmente evidente cómo el abuso al que hace referencia el secretario de la Administración, el abuso de este tipo de contratación por estado de excepción o por el estado de emergencia, permitió que hicieran y deshicieran con los recursos que todos los ecuatorianos enviamos a Manabí y Esmeraldas. Fue realmente una estrategia del correísmo de camuflar la crisis económica que estaba viviendo a través de nuestra tragedia, la tragedia de toda una provincia que obviamente todavía está palpando esas problemáticas. Y ese dinero, Daniel, no llegaba a los más necesitados. Andrés, en la práctica lo que sucedía era que las personas que estaban a cargo de las adjudicaciones de este tipo de contrataciones decidían primero a dedo y luego traían a empresas de otras provincias, le daban plazas de trabajo a personas que no eran de la localidad, cuando habían familias enteras sufriendo porque no tenían ni para comer. Y esa es la realidad de dos provincias que fueron tan afectadas y que seguimos todavía pasando los problemas de ese terremoto que todavía no se logra superar. Eso a mí me sorprende muchísimo que la Administración de Justicia no haya todavía llegado
a determinar responsabilidades concretas, porque creo que ha habido esfuerzos importantes por parte, en este caso, de la Contraloría, del Consejo de Participación Transitorio, de la actual administración del presidente Moreno, que está buscando corregir y que está buscando transparentar. Yo creo que todos los ecuatorianos, Andrés, todos los ecuatorianos merecemos saber qué se hizo con cada centavo que se destinó para la reconstrucción. Y quizás un primer elemento, Daniel, era fijar prioridades. Habían escalas de prioridades. Te cuento, ¿verdad? Andrés, que yo llamé al entonces secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, lo llamé a comparecer a la Asamblea. Se decidió que vaya a una comisión manejada por el sector correísta, por Pavel Muñoz, en donde básicamente limitaron en gran medida las intervenciones de los diferentes asambleístas, y lo que hizo este señor fue lavarse las manos, simplemente decir que su secretaría no fue parte de la priorización o la determinación de ese tipo de mecanismos. Por ponerte un ejemplo, todos sabemos en Manabí que se contrató una cantidad desproporcionada de demoliciones y lo hicieron a través de contrataciones por hora en lugar de hacer por volumen, que era lo lógico y lo que tiene sentido común. Y lo hicieron a través de ese mismo grupo, y ese comité fue el que priorizó. Carlos Bernal en la comisión, cuando compareció, lo que dijo fue: mi secretaría es mi secretaría con una sola persona y yo no fui parte, no tengo voto en el comité, simplemente tengo voz. Y se lavó las manos y dijo que eran los entes rectores los que tenían que responder. ¿Quiénes eran los ministros en esa época? María Duarte, Walter Solís. ¿Dónde están ahora? Que le respondan al país precisamente cómo utilizaron esos recursos, la indolencia que sintieron o que ocasionaron a nuestra provincia, a Manabí y a Esmeraldas. Vamos ahora nuevamente a Guayaquil. El secretario técnico para la reconstrucción, Guillermo Sierra. Don Guillermo, lo que ocurre, claro, usted está ahora hace muy poco con esta tarea, asumió esta responsabilidad, pero lo que corresponde, me parece, es establecer prioridades. Ahora mismo estamos conversando con Daniel. Me parece que una de las prioridades fundamentales, por lo menos al inicio, era dar vivienda a los ecuatorianos en Manabí y en Esmeraldas que habían sido afectados. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, buenas noches de la audiencia. Efectivamente, a la presente fecha existen aproximadamente unas 4.000 viviendas que están en ejecución. Se han entregado 35.500 viviendas y se tienen en carpeta otras 4.000 viviendas para procesarlas en corto tiempo. Este tema de la vivienda, ¿quién lo está trabajando? ¿Quién lo está asumiendo esta responsabilidad? ¿El comité o el ministerio? Directamente el ministerio, pero a través del comité y con los entes ejecutores, como Ecuador Estratégico y SECOT. ¿Cuál es el siguiente punto de prioridad? Una vez atendida la vivienda, ¿cuál es el siguiente punto? Supongo que es la posibilidad de suministrar servicios, agua, alcantarillado, en fin. Salud. Salud. Efectivamente, el sistema, digamos, de las diferentes poblaciones, el sistema de alcantarillado y agua potable se está atendiendo y hemos dado atención incluso a los cuerpos de bomberos, a estaciones de cuerpos de bomberos que hoy en día se han priorizado 9 estaciones en 9 cantones diferentes, donde no solo va a estar la estación que abarcará 4 carros bombas y abarcará oficinas y vivienda para los bomberos, sino que también se le va a dar equipamiento como carros bombas, ambulancias y otras cosas que va a estar priorizado o va a estar financiado con el BEI, con el Banco Europeo de Inversiones. Guillermo, en esto de las prioridades en la administración anterior, ¿qué se atendía primero? Ya algo ha referido Daniel sobre las demoliciones. No sé si Daniel quieres agregar algo. Un ejemplo tan claro, te lo puedo decir, en mi ciudad natal, Bahía de Caracas, se prioriza el acceso a la ciudad, que fue un proyecto, por supuesto, necesario, importante, pero jamás de la importancia y la relevancia, por ejemplo, de un hospital, como es lo que hemos nosotros venido luchando por tanto tiempo. Y ese era el pésimo criterio de priorización que se tenía en ese comité. Se priorizó una obra que además hay claros indicios de sobreprecio, 21 millones de dólares para un acceso a una ciudad. Tú conoces Bahía de Caracas, Andrés, y sabes que esto no es mentira. Y todos en Bahía de Caracas lo conocemos. Cuando el hospital es un clamor popular, se ha hecho mucho y creo que el gobierno nacional está cumpliendo, está corrigiendo muchos de los problemas administrativos. Son muchas las entidades involucradas en este proyecto importante que es el hospital para Bahía de Caracas y para la región, porque son varios cantones que se van a beneficiar de ese hospital. Y creo que ya estamos a la puerta de que eso se concrete en una realidad. Guillermo, respecto a lo del hospital, por ejemplo, de modo puntual de Bahía de Caracas, como ha señalado el asambleísta, esa es una tarea prioritaria, el tema de salud que usted subrayó hace unos instantes.
cómo resolver esto de hospital. Le pongo el caso de Bahía, pero quizás de otros hospitales en la región, por favor. Sí, Andrés, correcto. Totalmente de acuerdo con Daniel. Se priorizaron muchas cosas que no tenían, no eran necesarias al momento. Y habían otras cosas de mayor importancia. Hoy en día el hospital de Bahía de Caracas tuvo un contratiempo, lastimosamente, que se sale de las manos del gobierno, porque el señor presidente viajó específicamente a China a firmar el convenio de donación para ese hospital. Cuando regresa, se encuentra que una carta de una familia llega a la embajada china. La embajada china detiene el trámite por efecto de que, preguntando qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, que en la carta indicaba que esos terrenos todavía le pertenecían a esta familia, cuando realmente no es cierto. Ya esos terrenos fueron totalmente liberados por el gobierno para inmediata construcción, inmediata posesión. Y hoy en día está en manos del asunto legal, del asunto de los jueces, y lastimosamente ha detenido el trámite de ejecución, porque ese proyecto se tenía en mente arrancarlo entre marzo o el mes de abril, arrancar con el proyecto ya de licitación, pero se detuvo todo por completo por una carta que no tiene ningún valor, realmente no tiene ningún valor, pero los chinos por esa carta han detenido el trámite completo. Bien, Marcela, por favor, su apreciación respecto a esto de las prioridades y finalmente el informe, ¿qué establece? ¿Qué define? ¿Cuáles son los elementos sustanciales del informe? Únicamente para precisar y cerrando el capítulo, por ejemplo, de la ejemplificación de construcción de hospitales, no nos vayamos tan lejos. También en Pedernales se puso como prioridad obras como, por ejemplo, la construcción de un parque que tuvo indicios de sobreprecio. Perdón, esto fue en Puerto Viejo. En Pedernales, sí, mil disculpas, esto fue en Puerto Viejo. En Pedernales, el hospital público empezó a funcionar en una carpa provisional. Las personas que necesitaban ser atendidas tenían que esperar largas horas en el día bajo un sol inclemente, sin que existieran ni siquiera equipos básicos para atención. Muchas veces les mandaban a Santo Domingo para que pudieran atenderse. Me refiero ahora sí a la obra de Puerto Viejo, el Parque de Las Vegas. Con el precio que terminó costando esta obra, que incrementó de 7 a 11 millones, hubieran podido beneficiar con proyectos de urbanidad, a lo mejor con proyectos de salud, incluso a más de 500 familias. No me parece a mí que es técnica la manera en la que se manejaron, digamos, las obras que se catalogaron como prioritarias. Marcela, ¿existía algún tipo de protocolo sobre las prioridades? Entiendo que internacionalmente hay ciertas decisiones que el sentido común hace pensar. Hay estándares que salud, sí. Los hospitales, la vivienda tienen una prioridad. Salud, educación, alimentación. No se olviden que en la Constitución del Ecuador se garantiza, o el Estado garantiza como suma causa, y que es el buen vivir, que recoge absolutamente todos estos criterios. Lamentablemente en nuestro informe nosotros sí pudimos corroborar, por un lado, que sí es irresponsable por parte de las instituciones que estuvieron a cargo, que conformaron el comité, por ejemplo, que ejecutaron diferentes proyectos de inversión, manejaron de manera irresponsable desde un inicio las adjudicaciones, a tal punto que es gravísimo lo que se nos manifestó el día de hoy el doctor Briones, que hay mutilación de documentos. ¿De qué estamos hablando? Realmente la reconstrucción sí atendía a una necesidad que no estuvo debidamente focalizada, no es una necesidad que actualmente ya haya sido atendida. En nuestro informe de investigación nosotros hicimos también una recopilación de datos, porque se hizo una visita in situ a diferentes cantones. Estuvimos por Puerto Viejo, Pedernales, Manta, Bahía de Caracas, San Vicente, Canoa, Calzetachone, y es latente, es un patrón a lo mejor de irregularidades. No se refleja que las construcciones que hayan sido entregadas se colijan con los montos que reportan las autoridades como invertidos. Por ejemplo, la Secretaría Técnica para la Reconstrucción del Comité, que fue presidida hasta enero del 2018 por el señor Bernal, que ha sido aludido el día de hoy, reporta cifras diferentes en su página web, en donde cuelga el séptimo informe de la Secretaría versus una información oficial que le hizo llegar al Consejo, en donde por un monto total de inversión de los 3 reges,
tiene una diferencia abismal de 1.088 millones. No coincide. No coincide ni siquiera la propia Secretaría. Ok, Marcela, vamos nuevamente a Guayaquil. José Augusto Briones, desde una perspectiva política, ¿qué significa esto que estamos escuchando? Se trataba de dineros que habían sido asignados para enfrentar el sufrimiento, para enfrentar el dolor, para enfrentar la muerte incluso. Esto que se está mencionando y esto que están ustedes comentando, ¿qué significa desde una perspectiva política, por favor? Desde una perspectiva política, Andrés, definitivamente indolencia e incapacidad para atender las prioridades de un proceso doloroso. Nosotros hoy hemos revertido esa situación priorizando obras que están relacionadas con restablecer modos de vida de las poblaciones, salud, educación, trabajo, y crear un entorno para que se pueda recuperar. Eso es lo que estamos haciendo hoy. En la práctica hemos priorizado los hospitales de Pedernales, Manta, las facilidades pesqueras que permitirán a las poblaciones aledañas tener mejores condiciones de trabajo, las vías Golondrinas a Huangal, los silos con recursos del Exim Bank que permitirán dar un mejor tratamiento a la producción, y sobre todo temas relacionados con banca pública, crédito productivo. De la ley de solidaridad se destinaron para las dos provincias 184 millones de dólares. En el 2018, 292, alrededor de 28.000 operaciones crediticias, porque creemos que eso es lo que necesita la gente, restablecer sus modos de vida, pero sobre todo dar condiciones para la sostenibilidad de trabajo productivo y crear mejores condiciones. Y me parece que había que respetar de alguna manera las condiciones incluso culturales intrínsecas de una población como la que se asienta en estas provincias, Manabí y Esmeraldas. En muchos casos, lo que decía Daniel hace pocos instantes, iban las ayudas y las acciones y las gestiones para enfrentar desde la centralidad sin tomar en cuenta las condiciones culturales de esos pueblos, José Augusto. Definitivamente lo que menciona el asambleísta Mendoza es cierto. Con él hemos recorrido algunas poblaciones, no solo para palpar lo que está pasando, sino encontrar soluciones de manera conjunta. No se respetaron las prioridades y las necesidades. Se asignaron temas tal vez desde un escritorio que para ese momento, con todo respeto, o sea, entre un hospital y un parque, sobra decir cuál es la prioridad. Si bien los dos, aquí la confusión entre lo necesario y lo urgente. Yo creo que lo urgente era atender la salud como lo estamos haciendo. ¿Y solo se ha auditado el 3% de esos dineros? Aproximadamente del examen que la doctora Estrella menciona, eso cubre el 3%. Nosotros hemos abierto todas las cuentas, todos los procesos para que se audite lo que sea necesario. Este gobierno no tiene nada que esconder. Nosotros estamos dando soluciones en el territorio, trabajando con la gente, con los actuales alcaldes. Ayer tuvimos reunión con los alcaldes electos para arrimar el hombro y sacar estas dos provincias adelante. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos publicidad, enseguida retornamos para la segunda parte del programa Hora 25. Vamos con la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra al asambleísta Daniel Mendoza para retornar un poco sobre el tema vivienda. ¿Cómo se manejó este tema y desde la perspectiva de fiscalización, qué corresponde para saber lo que ocurrió con las casas de los damnificados? Bueno, de manera similar como en el tema salud, en el tema vivienda, realmente fue penoso y doloroso ver cómo se tomaban decisiones de manera arbitraria y se le asignaban casas, viviendas a familias que ya tenían una vivienda mientras todavía habían personas afectadas por el terremoto que continuaban viviendo en carpas. Yo creo que es necesario auditar, transparentar ese registro social, saber exactamente cuál fue el criterio que se utilizó para entregar esos bonos de vivienda, a quienes se les entregaron. La denuncia que vimos hace poco de una ciudadana que aparece, y como ese caso yo conozco a muchísimos más, cercanos incluso, que les hicieron firmar documentos y que ya constan como que recibieron el bono, pero no le han puesto ni siquiera una pared, no le han dado absolutamente nada. Hubo tanto incumplimiento por parte de los funcionarios públicos como también de las empresas contratistas a las que adjudicaron esos contratos de construcción.
Recuerdo claramente en la comparecencia del señor Bernal, le mencioné la importancia o el problema que significaría el haber contratado sin haber pedido las garantías de ley. Estas empresas llegaron, incumplieron y luego el comité y los ministerios a cargo de ese tipo de obras no podían ejecutar garantías porque no les solicitaron las garantías. Otro problema, Daniel, fue el de los albergues. Me parece que hay un despilfarro tremendo. Exactamente. En cada uno de los espacios que utilizó este comité de reconstrucción, en realidad lo que se palpó fue esa indolencia a la que hacía referencia José Augusto. Es necesario que hoy la Asamblea Nacional, y de hecho nos estamos preparando para conformar ya una comisión ocasional permanente que garantice, una comisión ocasional que garantice que vayamos a fiscalizar a esos exfuncionarios que incumplieron con sus funciones y que fueron indolentes con la provincia de Manabí y que ocasionaron serias irregularidades para nosotros. Marcela, ¿se confabularon para esto después de esta investigación que usted ha hecho? ¿Qué definición usted advierte de lo que ocurrió con estas acciones? No quisiera utilizar deliberadamente el término confabulación, pero siendo muy técnicos, analizando fríamente y con manera muy objetiva los elementos que recoge nuestro informe, subsumiendo los posibles delitos que presumimos se pudieron haber perpetrado, sí es posible hablar de una delincuencia organizada. ¿Delincuencia organizada? Eventualmente se podrá demostrar en instancias ya de investigación preprocesal ante la Fiscalía General del Estado que cada una de las personas que han sido señaladas en nuestro informe, principalmente aquellas que conformaban el Comité para la Reconstrucción, tienen algún tipo de responsabilidad con un rol protagónico para que se hayan perpetrado todo este tipo de irregularidades. ¿Pero se orquestaron para esto? La delincuencia organizada es básicamente eso, es el concierto de voluntades para poder perpetrar ilícitos. En este caso, podemos presumir nosotros que sí, en efecto, hubo un concierto para traficar influencias, para provocar enriquecimiento ilícito producto de contratos que fueron adjudicados de manera irregular. Nosotros presumimos que también eventualmente en ese ejercicio de enriquecimiento ilícito puede haber un consecuente lavado de activos. Hay un concurso de delitos que nosotros necesitamos que la Fiscalía investigue. ¿Y ustedes han definido cuál es el monto que se pudo haber perdido como consecuencia de este hecho de corrupción? Tenemos cifras, todo lo que en el informe se recoge tiene un sustento documental, pero hay que considerar dos cosas. Por un lado, lamentablemente no todas las instituciones han tenido la apertura para remitir en nuestro ejercicio de fiscalización e investigación las documentaciones que se les requirió oportunamente. Y por otro lado, es evidente que ni siquiera las propias instituciones conocen a ciencia cierta cuáles son los montos que se han manejado a lo largo de la reconstrucción de Manabí. Aportando únicamente a lo que dijo el señor asambleísta respecto de vivienda, llama la atención que la Secretaría del Comité para la Reconstrucción, en la página web, esto es de conocimiento público y de acceso generalizado vía internet, ellos hacen constar una inversión en materia de vivienda por 575 millones. Esto habría que desglosarlo lógicamente por cantón, pero únicamente quiero ejemplificar otra cuestión de vivienda. Hay casas que se entregaron, que no cuentan con servicios básicos, que por encima de las cocinas pasan, por ejemplo, las tuberías de agua servidas, que no cuentan con servicios de agua, luz, electricidad, y adicionalmente para poder ellos vivir en esas casas tuvieron que pagar, esto nos lo dijeron a nosotros los propios ciudadanos, $1,000 y mensualmente tienen que ir consignando aproximadamente $100. Hablamos de una inversión que a lo mejor no se justifica una vez que uno visita y constata cuál es la realidad de los manavitas y en general de la provincia. Ok, vamos con Guayaquil. José Augusto Briones nuevamente. Frente a este escenario, frente a estas circunstancias, ¿cuál podría ser la acción del gobierno para corregir el problema? Bueno, las instancias judiciales y de control tendrán que actuar para establecer responsabilidades. Pero quizás quienes nos están viendo ahora aquí en el programa, en Manabí y en Esmeraldas, lo que quieren es que se resuelvan sus problemas. Por favor. Gracias, Andrés. La instrucción del señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, es que se resuelvan todos los problemas relacionados con este proceso, y es lo que hemos venido haciendo. Como mencionaba la doctora Estrella, hay una serie de irregularidades y estamos identificando los casos para dar esa solución, independientemente de los procesos judiciales que se sigan. Por otra parte, el énfasis en esta etapa será la reactivación económica productiva que a través de la CFN, CONAFIPS y Ban Ecuador se realice sumado a los fondos de recursos internacionales.
estamos dando soluciones y sobre todo el tema de reactivación económica y productiva, que es la segunda fase del proceso. Seguiremos con la reconstrucción, pero vamos a dar énfasis en la reactivación económica y productiva. En asuntos puntuales, por ejemplo, el caso del Hospital de Bahía, ya nos ha explicado Guillermo Sierra la dificultad que se presentó con los propietarios del terreno, pero ¿cuál es la propuesta final? Incluso hubo una acción de protesta estos días en Bahía. ¿Cuál es la tarea inmediata para resolver, para construir ese hospital, por favor? La acción inmediata es estudiar la posibilidad de una reasignación de recursos en el marco de la Ley de Solidaridad, mientras se solucionan los temas relacionados con la donación china. Los organismos internacionales son muy celosos en este tema de sensibilidades y evidentemente esta discrepancia en el terreno, en los terrenos, ha generado ruido en el organismo internacional que ha detenido la donación. El gobierno nacional, responsable como es, y sobre todo en una necesidad latente como es el hospital, vamos a estudiar cómo podemos reasignar fondos dentro de la Ley de Solidaridad de tal manera que mientras se soluciona esta situación, asignamos recursos fiscales y arrancamos con esta obra. El tema del aeropuerto, si es tan amable, el aeropuerto de Manta, ¿cuál es la definición para nuevamente poderle... El aeropuerto de Manta está en ejecución. Lo más visible, probablemente lo simbólico, es la torre. Nosotros ya estamos en proceso de construcción. Están los cimientos, están construidos y estamos dentro del cronograma que se ha realizado. La pista está en correcta utilización. Nosotros yo he estado estos días viajando de manera constante, hago a través del aeropuerto de Manta, pero se está trabajando en la parte de las ayudas administrativas que tiene que ver con instalaciones y concretamente con la torre. ¿Qué ocurre con el proyecto Carrizal-Chone, que también se afectó con el terremoto? Sí, el proyecto Carrizal-Chone, una vez que se han podido arreglar los problemas técnicos, está en proceso de reactivación para que pueda continuar con su ejecución. Usted ha señalado el tema de los desembolsos. Hay muchos dineros que están represados, no se atiende a contratistas, a proveedores. ¿Qué está sucediendo en ese ámbito, si es tan amable? A ver, en esto seamos concretos. Los fondos de la reconstrucción en sus diferentes fuentes existen. El hecho que existan pagos represados, como se ha dicho, tiene que ver, uno, con judicialización de algunos procesos. Dos, planillas entregadas que no cumplen los requisitos. No es por disponibilidad, es por falta de los procesos técnicos previos. Nosotros no podemos pagar obras mal realizadas y esa es la disposición que existe. Usted dice que hay recursos. ¿Hay los suficientes para atender o será necesario quizás dineros del presupuesto general del Estado para alimentar este fondo, esta cuenta? Los 2.922 millones de dólares que constituyen las diferentes fuentes están ahí. Siempre habrá mayores necesidades, Andrés, y este es un gobierno sensible y responsable para ubicar los recursos en el marco de las restricciones que tenemos. Este es un trabajo conjunto, Andrés. Lo está haciendo el gobierno, lo estamos haciendo con la solidaridad mostrada por el pueblo ecuatoriano, pero también aquí necesitamos el concurso de los gobiernos autónomos descentralizados para priorizar y ubicar las obras que se necesitan. Este es un trabajo conjunto de todos los ecuatorianos, Andrés. Muchos de estos dineros provienen de donaciones internacionales. Perdón, una última pregunta, José Augusto. Muchos de estos dineros vienen o provienen de dineros internacionales. ¿Hay organismos que también estarán fiscalizando y auditando el uso adecuado de estos recursos, de estos dineros? En efecto, Andrés, existen alrededor de 723 millones de dólares de recursos internacionales, más las donaciones sujetos a fiscalización y a verificación como debe de ser, y el gobierno nacional está presto a brindar toda la información y sobre todo la actitud en los procedimientos para que se hagan de manera responsable y en el marco de la ley. Muy bien, muchísimas gracias al doctor José Augusto Briones en la ciudad de Guayaquil. Lo vamos a despedir en atención a que él tiene un compromiso que atender y ahora vamos a continuar con nuestros panelistas aquí en la ciudad de Quito y por cierto también con Guillermo Sierra en Guayaquil. Marcela, en esto que acabamos de escuchar de los recursos que están atrasados, que no se están cumpliendo, que no se han atendido adecuadamente, ¿qué sucede por ejemplo con eso?
Tenemos también señalado en el informe algo al respecto. Lamentablemente, al momento en el que se propiciaron las adjudicaciones de carácter irregular, hubo muchas veces en las que no se contaban con los estudios debidamente aprobados, es decir, ya nacieron viciadas las contrataciones públicas. Es muy respetable el planteamiento del doctor, debido a que lamentablemente no se puede dar un pago si es que el proceso está viciado. Tendrán los entes de control, mi sugerencia, mi exhorto, si cabe el término en ese sentido, es que previo a continuar con el tema de la reconstrucción y en general la reactivación productiva de la provincia, necesitan manejar datos oficiales. En el proceso de fiscalización que el Consejo de Participación Ciudadana ejerció, no fue posible evidenciar transparencia en el manejo de cifras. O sea, no hay cuentas claras, digamos. No fue posible establecer de manera cierta los montos que se están socializando. Sin embargo, tenemos aproximaciones, tenemos observaciones que ya oportunamente hizo la Contraloría en sus diferentes informes. Son 7 que ya fueron aprobados, se han derivado algunos a la Fiscalía también con indicios de con presunción de indicios de responsabilidad penal. Y de la misma manera vemos que se siguen ejecutando 7 procesos de auditoría actualmente en la Contraloría. Hay tiempo todavía y es el momento, es el espacio para priorizar la determinación de cifras y el esclarecimiento de montos. Guillermo Sierra, en Guayaquil, ¿usted está contratando este momento? ¿Está asignando obras para la reconstrucción o es un momento más bien de paréntesis para atender esto que nos hemos informado en el sentido de que ha habido malos manejos? Por favor. Gracias, Andrés. Bueno, primeramente hay que aclarar que la entidad de la Secretaría Técnica es un ente enlazador, articulador de donde vienen los proyectos, las necesidades y con qué financiamiento se lo puede tratar. Entonces, no somos ente ejecutor directamente. Y en segundo lugar, con relación, digamos, a lo que hablaba la doctora Marcela, vale la pena, digamos, recalcar que efectivamente existieron muchos contratos y los que están detenidos hoy en día, porque planillas sin garantías, donde el contrato no tenía garantías. Entonces, ¿cómo se puede pagar una planilla y seguir el contrato sin tener garantías de respaldo para el Estado? Y cosas de esa naturaleza, problemas técnicos de diferentes índoles que no venían al caso y se han tenido que paralizar. Se están resolviendo los temas técnicos, se están tratando de desatarle esos nudos, pero al momento llevamos alrededor de unos 28 proyectos que están detenidos más o menos con esas condiciones. ¿Tú querías agregar algo? Andrés, que esto genera mucha impotencia y esto es una impotencia generalizada en toda la provincia de Manabí y la hermana provincia de Esmeraldas. La indolencia tan visible que tuvieron los exfuncionarios para contratar de manera irregular, pero sin pedir las garantías de ley, es imposible que ahora puedan recuperar esos fondos que los ecuatorianos pensaron que estaban enviando para ayudar a 2 provincias afectadas y que terminaron en los bolsillos de unos cuantos inescrupulosos. Eso resulta mucho más cruel, ¿no? Porque eso hay que transparentarlo. Es decir, ellos buscaron ocultar la crisis económica que ocasionaron en el Ecuador usando nuestra tragedia, la tragedia de 2 provincias que se vieron afectadas. Por eso hoy, como lo dijo José Augusto, es necesario que todos nos unamos, todos, el Ejecutivo, el Legislativo, las entidades de control, para primero buscar transparentar realmente y llegar a cifras ciertas que permitan presentarle a la ciudadanía la realidad. Y luego buscar los canales correctos y exhortar a la Administración de Justicia a que haga también un trabajo célere, porque hay muchos procesos que también llegaron, no con esta fiscal, que creo, y le tengo una gran esperanza a Yana Salazar, porque creo que ella al frente de la Fiscalía va a poder hacer un trabajo eficiente en beneficio de los ecuatorianos. Sin embargo, las fiscalías anteriores, todos sabemos que no procesaba los temas, que priorizaba otro tipo de agendas y por eso estamos como estamos. Entonces necesitamos una justicia verdaderamente independiente, que los administradores de justicia cumplan con los ecuatorianos y que nosotros desde el Legislativo busquemos también que prime la verdad. Yo creo que esta comisión que vamos a conformar va a ser muy positiva, muy eficiente para poder llegar a la verdad de lo que hicieron quienes estuvieron al frente de los diferentes ministerios y que afectaron tanto a la provincia de Manabí y a la provincia de Esmeraldas. Vamos a ir a una pausa, tenemos publicidad y enseguida retornamos con el tercer segmento del programa Hora 25.
Gracias por continuar con nosotros. El tema de este programa de Hora 25 es lo que ocurre alrededor del terremoto del 16 de abril del 2016. Y voy a dar la palabra a la abogada Estrella para que nos dé su apreciación respecto a lo que ocurría con la estructura de funcionamiento de la Secretaría Técnica en la administración de Bernal, por favor. Es importante resaltar que el señor Bernal estuvo básicamente desde el inicio de la creación del comité. Él se hizo cargo desde que empezó el comité, ¿no? Hasta enero del 2018. Fueron aproximadamente 2 años y un poco más que él estuvo a cargo del comité. Como ya se ha manifestado en varias ocasiones en este programa, la Secretaría lo que venía a hacer es cumplir la función de articular y coordinar principalmente las diferentes acciones que tenían que ejecutar las diferentes instituciones que estaban involucradas en el tema de la reconstrucción. Pero la Secretaría tuvo un rol protagónico porque lamentablemente también, y me refiero porque es un hecho lamentable el tráfico de influencias en el país, es impensable que en medio de la necesidad, que en medio del dolor, se haya priorizado contrataciones con empresas que finalmente estuvieron relacionadas al exsecretario de este comité. ¿Había una vinculación? Sí, no es algo que yo me lo estoy inventando, son datos que nos reportó eventualmente el SRI una vez que se hizo una verificación de compañías. Y, lógicamente, nosotros encontramos algún tipo de relacionamiento que bien podría él desvirtuar en instancias de investigación preprocesal, pero él tuvo vinculaciones con una empresa que es conocida como Concrenor, Construhidrocab. Desde el terremoto esta empresa estuvo presente y tuvo algunas adjudicaciones. En esta empresa se sabe que su esposa, su madre constan también como socios. Él mismo fue socio fundador. Y que se daban contratos a estas empresas vinculadas. Esta empresa Concrenor tuvo relación directa con GESOUBA. GESOUBA también es una empresa que ha sido señalada en materia de reconstrucción. Y lamentablemente, únicamente para cerrar el círculo de la vinculación que el Consejo ha señalado en su informe, también salta el nombre del señor X.A. Pérez Ruperti. Debido a que él también tuvo relación, era cuñado del señor Bernal, tengo entendido que siguen teniendo esta familiaridad, y también salió beneficiado con los contratos que se adjudicaron a esta empresa. Hay que priorizar, yo creo, el enfoque de la fiscalización en este momento con los beneficios que pudieron tener u obtener quienes estuvieron a cargo de los procesos que se ejecutaron en la reconstrucción. De modo que era un manejo muy alegre, muy así dispendioso y sin ningún pudor, digamos. Bastante irresponsable, creería yo. No creo que actualmente el señor Bernal pueda decirle al Ecuador, pueda decirle a la provincia que han cumplido con un ejercicio de reconstrucción. No le han cumplido a la provincia de ninguna manera. Lógicamente mi postura es totalmente imparcial. Las investigaciones que el Consejo ha llevado son netamente sumarias, no han afectado de ninguna naturaleza los derechos de las personas señaladas. Por eso es que hemos hecho la presentación oficial a la Fiscalía para que en esa instancia puedan ejercer contradicción en el litigio. Pero indiscutiblemente saltan algunas vinculaciones bastante decadentes. No solo con él, está también involucrado o señalado el señor Ramiro Galarza, está la señora Susana Dueñas, está el señor Walter Solís, como ya lo había manifestado también el señor asambleísta. Pero también no debemos olvidar que uno de los principales responsables que estuvo involucrado también fue el ex vicepresidente. El vicepresidente. El ex vicepresidente Jorge Glass, que fuera ya procesado. Sí, claro. Él estuvo también a cargo del comité. Tienen que investigar también el tipo de influencia que eventualmente él pudo ejercer. Nosotros presumimos que estos personeros propiciaron también escenarios para traficar influencias, beneficiar a pequeñas compañías, consorcios con contratos millonarios que estuvieron presentes a lo largo de la reconstrucción de Manabí, que fueron parte de estos procesos y adjudicaciones irregulares, que no contemplaron un mínimo de tecnicismo incluso en la suscripción de contratos, no determinaron multas, no determinaron un efectivo control para el manejo presupuestario. Me parece que son indicios prioritarios que deben ser analizados. Guillermo, estos problemas que se han presentado en la administración anterior están siendo resueltos, digamos, están siendo atendidos de manera que no se repitan, esto de no cobrar multas a quienes se atrasan o incumplen en los contratos. ¿Cómo están manejando justamente con esta mirada de observación que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, si es tan amable? No, al revés. Se están dando las observaciones del caso, de los proyectos que están paralizados y que están observados. Se está haciendo que se cumpla con la ley de cada uno de ellos.
Si en el campo técnico tienen problemas, estamos para resolverlo en el campo técnico. Si en el campo legal, se me escapa un poco de las manos, pero estamos entregando toda la información debida para poder salir adelante, que se resuelvan esos problemas. Es verdad lo que dice la doctora, hay algunos contratistas que tienen no uno, sino hasta 4 o 5 contratos, el mismo contratista, y que fueron entregados a dedo y que hoy en día están con problemas en lo técnico y en lo legal, esas obras, esos proyectos. Daniel, por favor. Sí, perdón. Sí, quería decir algo, Guillermo, no sé, le interrumpí. No, quería culminar, no sé si me da después un chance de hablar de las obras, proyectos nuevos, me interesaría hablar de los proyectos nuevos. Sí, por favor, no hay problema, dígame nomás. Quería agregar algo, sí, dígalo. Sí, correcto. O sea, como estoy relativamente nuevo dentro de la Secretaría, se encontraron, como reitero, digamos, algunos problemas, lo estamos resolviendo, pero yo me enfocaría más a dar la página hacia adelante, ver los proyectos que hoy en día se están calificando, se están priorizando, es netamente técnicos. Ningún proyecto me llega con insistencia política, todos son netamente técnicos, y como son financiados por instituciones extranjeras, tengo incluso el aval de cada uno de ellos. Hoy en día los europeos trabajan cogidos de la mano con nosotros prácticamente, porque las oficinas de ellos están al lado de las nuestras, y cada proyecto europeo que se prioriza, ellos me dan el visto bueno, lo analizamos en conjunto y me lo revisan pormenorizadamente. Es verdad, tuvimos hace unas 2 o 3 semanas atrás al gerente, digamos así, del Banco Europeo, que se denomina como banquero, yo soy el banco, dice Ángel Díaz, y logramos, digo, porque se hizo una gestión de que el préstamo que hoy en día solo abastecía a la provincia de Manabí, se lo extendiera a la provincia de Esmeraldas. Ok, gracias, Guillermo. Con capacidad... Sí, es que estamos sobre el tiempo. Daniel, por favor. Ya. Yo creo, en ningún caso pasar la página. Yo creo que es importante, por supuesto, mirar hacia el futuro, hablar de los proyectos nuevos, los que tengan que implementarse, la nueva política de reactivación económica, pero bajo ningún concepto nosotros podemos permitir que se hable de virar la página sin darle una respuesta clara y contundente a la provincia de Manabí, a la provincia de Esmeraldas y al país entero, porque recuerden que esos fueron recursos enviados por todos los ecuatorianos. Eso no lo vamos a permitir. Así que con mucho respeto hacia el secretario encargado del Comité de la Reconstrucción, eso desde la Asamblea no se va a permitir, y creo que la ciudadanía manabita y esmeraldeña tampoco lo va a permitir. Ese es un compromiso que todos debemos asumir, como lo dijo el secretario de la Administración, José Augusto, que todos trabajemos en unidad para garantizar primero que lleguemos a transparentar todo lo actuado, y que los responsables, quienes fueron irrespetuosos, indolentes con la provincia de Manabí y Esmeraldas, den una respuesta. Exhortamos a la Administración de Justicia para que también haga su trabajo. Respetamos la independencia de las funciones, pero exigimos que haya celeridad en los diferentes procesos. Muy bien, muchísimas gracias por la presencia esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas en Quito, Marcela Estrella y Daniel Mendoza. Y gracias a nuestros invitados en los estudios en Guayaquil, José Augusto Briones y Guillermo Sierra. Felicidades a nuestra audiencia. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de